Ellos no destruyeron los textos, los enterraron, porque sabían que algún día alguien volvería para leer lo que nunca debió haber sido olvidado. En el desierto egipcio de Nag Hammadi, un hombre sencillo encontró algo que cambiaría el rumbo de la espiritualidad en el planeta: los evangelios que revelan al Jesús que el mundo jamás conoció. Un Jesús que no pedía adoración, sino conciencia, que no quería templos, sino corazones despiertos, que no vino a fundar una religión, sino a recordarle a la humanidad que Dios habita dentro de cada ser. Estos textos fueron ocultados por una razón simple: liberan. Y nada es más peligroso para un sistema de control que un ser humano libre. Lo que está en los evangelios gnósticos es diferente a todo lo que se enseñó durante siglos, y por eso fueron considerados heréticos. Pero la herejía, en este caso, no era más que otro nombre para libertad espiritual. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, comienza con una declaración directa y poderosa. Estas son las palabras secretas que dijo Jesús, el vivo, y que escribió Dídimo Judas Tomás. Palabras secretas, no públicas, no destinadas al poder, sino al corazón de quien está listo para recordar. Y ese recuerdo comienza ahora. Si este tipo de verdad oculta te toca el alma, aprovecha y suscríbete aquí al canal. Caminamos juntos por senderos que muchos evitan, pero que el Espíritu reconoce como hogar. En los textos de Nag Hammadi, Jesús aparece como un maestro de conciencia, no como una divinidad inaccesible. Habla con claridad, con sencillez, y siempre señala hacia el interior. No hay promesas de un paraíso futuro, ni amenazas de condenación eterna. Solo hay una invitación: conócete a ti mismo, y sabrás que eres hijo del Padre vivo. Ese Jesús enseña que el reino de Dios no es un lugar, sino un estado de percepción, una forma de vivir en el mundo sin perderse en él. Una mirada que reconoce la chispa divina incluso en lo más simple, más humano, más imperfecto. Por eso, los gnósticos decían que el error original no era el pecado, sino el olvido. Olvidamos quiénes somos, olvidamos de dónde venimos, olvidamos que la luz está en nosotros. Y Jesús no vino a perdonarnos, sino a recordarnos. Pero ese mensaje fue silenciado rápidamente, porque no le daba poder a la Iglesia, le daba poder al individuo. En los primeros siglos después de su partida, surgieron muchas versiones sobre su vida y sus palabras. Los evangelios, que hoy se conocen como oficiales, fueron elegidos por emperadores y obispos que buscaban uniformidad y obediencia. Los textos que hablaban de empoderamiento interior, de autoconocimiento y de libertad espiritual, fueron prohibidos, quemados o enterrados, como los de Nag Hammadi. Y entre los evangelios ocultos está uno de los registros más asombrosos: el Evangelio de Tomás. Este no narra milagros, no describe la crucifixión, no habla de resurrección física. En su lugar, presenta 114 frases dichas por Jesús como destellos de conciencia, que actúan como llaves para abrir el templo interior. En una de ellas, dice: si lo que tienes dentro de ti es sacado a la luz, eso te salvará. Si no lo es, eso te destruirá. Esto no es una amenaza, es una profecía psicológica y espiritual. Lo que está oculto dentro de nosotros, nuestros miedos, dones, sombras, luces, necesita ser llevado a la conciencia. Si no, viviremos guiados por aquello que ni siquiera comprendemos de nosotros mismos. Entonces, el infierno no es un lugar. Es el resultado de una vida vivida en el olvido de uno mismo. Otro pasaje del Evangelio es aún más directo. Si vuestros líderes dicen, el reino está en el cielo, sabed que los pájaros os precederán. Si dicen, está en el mar, los peces os precederán. El reino está dentro de vosotros y alrededor de vosotros. Esa era la clave. Y también la amenaza, porque un pueblo que entiende que Dios está dentro de él, no necesita intermediarios, no necesita dogmas, no necesita miedo, y el miedo era, y sigue siendo, la herramienta más usada para mantener a las almas prisioneras. En los evangelios gnósticos, Jesús es libre. Habla de misterios con alegría,
no con rigidez. Camina entre los suyos como un hermano, no como una autoridad. Se presenta como alguien que ya ha despertado y que está ahí para mostrar que nosotros también podemos. Esa visión lo cambia todo. No hay cielo conquistado por buenas obras, ni infierno eterno por errores humanos. Hay reconexión, hay memoria, hay luz, hay retorno a lo que siempre fuimos pero habíamos olvidado. Y lo más poderoso de todo, no necesitamos esperar la muerte para eso. Podemos despertar ahora. Quédate aquí, porque vamos a sumergirnos en las frases más profundas de Jesús en el Evangelio de Tomás. Palabras que estuvieron ocultas por milenios, pero que ahora están siendo recordadas por aquellos que sienten el llamado. Imagina tener acceso a un cuaderno secreto donde el propio Jesús escribió, no milagros, no sermones públicos, sino verdades íntimas, dichas solo a quienes estaban listos para entender. Ese cuaderno existe y se llama Evangelio de Tomás. Olvidado por siglos, silenciado por concilios, oculto del público y prohibido por las iglesias, este evangelio fue reencontrado en Nag Hammadi como un tesoro espiritual, un mapa de iluminación directa, sin dogmas, sin parábolas vagas, sin estructuras religiosas, solo frases cortas, directas, punzantes, como espejos que obligan al alma a mirarse de verdad. Jesús, en este evangelio, no aparece como hacedor de milagros ni como mártir. Aparece como un maestro de conciencia, alguien que revela el reino de Dios no como algo que hay que conquistar, sino como algo que hay que recordar. Y ya en el primer verso declara, el que encuentre el sentido de estas palabras no experimentará la muerte. Aquí la muerte no es el fin biológico, sino la muerte del espíritu, del olvido, de la prisión existencial. Es una invitación a la inmortalidad de la conciencia, al recuerdo de la chispa divina. Una de las frases más conocidas del Evangelio de Tomás, y también una de las más provocadoras, es esta. Cuando hagáis del dos uno, y del interior como el exterior, y del masculino y femenino una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Esto va más allá de la religión, es alquimia espiritual pura. Hacer del dos uno es unificar las polaridades, es sanar la separación entre luz y sombra, bien y mal, espíritu y materia, sagrado y profano. Es comprender que el reino de Dios no está en un lugar puro e intacto, sino en la integración de la totalidad del ser. Nada necesita ser negado, todo debe ser reconocido y transformado. Y Jesús continúa en otro pasaje. Si os preguntan, ¿cuál es la señal de vuestro Padre que está en vosotros? Respondedles, es un movimiento y un reposo. Esto es tan profundo que escapa a la mente racional. La señal de Dios en nosotros no es algo visible, externo o espectacular. Es un estado interno de equilibrio entre acción y silencio, entre pulsación y quietud. Es el ritmo del alma despierta, que actúa con consciencia y reposa con presencia. Estas palabras no fueron escritas para ser predicadas, sino vividas. No son doctrina, son espejos. Cada frase de Jesús en Tomás es una llave, pero solo abre si estás dispuesto a girarla dentro de ti. Observa esta. Lo que veis se ha ocultado en vosotros, y aquello que está oculto en vosotros será revelado. No hay nada que buscar fuera. Toda respuesta, toda luz, toda presencia está en ti, pero se esconde mientras la buscas en los lugares equivocados. Se revela cuando miras con los ojos del alma. Por eso, Jesús habla a pocos, a quienes están listos. Él dice, os he elegido 1 de 1000 y 2 de 10.000, y seréis uno solo. Porque despertar no es para las multitudes, es para quien siente. Quien escucha ese llamado sabe que no viene del mundo. Viene de dentro, viene de antes. Y hay una frase que silencia toda duda sobre la esencia de su enseñanza. Si ayunáis, produciréis pecado para vosotros. Si oráis, seréis condenados. Si dais limosna, haréis daño a vuestra alma. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo aquí no es que abandonemos las prácticas espirituales, sino que no hagamos nada por miedo, culpa u obligación.
Todo lo que nace desde la desconexión con la esencia, aunque parezca espiritual, es ilusión. No es el ritual lo que libera, es la verdad del corazón. Esa visión de Jesús derrumba la imagen que la historia construyó. Él no quería seguidores, multitudes, palacios ni púlpitos. Él quería despiertos, seres conscientes, capaces de ver lo divino en sí mismos y en los demás. Y esa era su gran revolución. Un reino sin trono, un templo sin muros, una fe sin miedo, un Dios que no vive en el cielo, sino en el centro de cada ser. Por eso, el Evangelio de Tomás fue silenciado, porque no le daba poder a los intermediarios. Empoderaba al alma, encendía la luz que ninguna religión podría controlar jamás. Y ahora, después de siglos enterrado, vuelve a salir a la superficie, no como una curiosidad histórica, sino como un soplo de memoria espiritual para quienes están listos para recordar. Ahora vamos a explorar otro texto oculto que revela aún más el Evangelio de María y la profunda conexión espiritual entre Jesús y María Magdalena. Una historia que nunca fue contada en los púlpitos, pero que vive intacta en el alma de quien siente que algo mucho más grande fue silenciado. Durante siglos, el nombre de María Magdalena fue cargado de malentendidos, distorsiones y silencio. La llamaron prostituta, pecadora, mujer caída. Pero en ningún evangelio oficial existe tal acusación. Y en los textos de Nag Hammadi, la imagen es completamente distinta. Allí, María Magdalena es la discípula más cercana a Jesús, aquella que lo comprendió de forma más profunda, la que escuchó lo que los demás aún no estaban listos para oír. Y eso, para muchos, fue intolerable. El Evangelio de María, hallado parcialmente en Nag Hammadi y en otras fuentes gnósticas, muestra una escena poderosa. Jesús ya se había marchado y los discípulos están confundidos con miedo. Es María quien se levanta y los consuela. Comienza a transmitir las enseñanzas que había recibido directamente del Maestro, en silencio, en espíritu, de alma a alma. Habla sobre el proceso del alma después de la muerte, sobre la liberación del espíritu de las fuerzas que intentan impedirle volver a la luz. Habla de amor, de equilibrio, de entrega interior. Y mientras ella habla, Pedro se levanta y la cuestiona. Dice que no puede creer que el Maestro le haya confiado esas palabras a ella y no a los hombres que siempre estuvieron con él. Y es en ese momento cuando la historia cambia de tono, porque allí vemos el choque entre el viejo mundo y el nuevo, entre el dominio masculino estructurado y la sabiduría femenina espiritualizada, entre el control religioso y la libertad del alma. María Magdalena representa aquello que fue borrado sistemáticamente de la tradición cristiana, lo femenino sagrado. No lo femenino como género solamente, sino como energía, como cualidad de conciencia, intuitiva, sensible, interior, silenciosa. Ella no disputaba poder, no quería liderar, simplemente sabía, y eso era lo que la volvía peligrosa. En los evangelios gnósticos, María no es solo una seguidora, es la confidente espiritual de Jesús. Es quien comprendió su enseñanza más profunda, que la verdadera salvación no viene de afuera, sino de adentro, que el camino no está en los rituales, sino en despertar la luz del alma. Por eso muchos gnósticos la llamaban la apóstol de los apóstoles, la primera testigo de la resurrección, la primera en entender que el Cristo no era un cuerpo, sino una conciencia viva y eterna. Esa visión fue completamente apagada por los líderes de la iglesia primitiva. Un nuevo cristianismo estaba siendo moldeado, basado en autoridad, jerarquía y reglas. Y no había lugar para una mujer sabia, empoderada y espiritual al lado del Mesías. Así, Magdalena fue rebajada, transformada en símbolo de pecado, para que nadie sospechara jamás de su verdadero papel. Y con ella, toda la energía del femenino espiritual fue silenciada. Pero los textos de Nag Hammadi nos devuelven esa verdad. Muestran un equilibrio que fue roto, el de un maestro que enseñaba tanto con palabras como con presencia, y que reconocía en María a alguien que lo comprendía más allá de la mente. Y eso lo cambia todo,
porque rescatar a María Magdalena es rescatar la parte perdida del Cristo. Es comprender que el mensaje de Jesús no era patriarcal, era integrada, era universal, era gnóstica. Y más aún, la unión espiritual entre Jesús y María Magdalena no era carnal, sino alquímica. Ellos representaban el reencuentro del masculino y el femenino divinos dentro de cada ser. No se trata de un romance, sino de un símbolo vivo de la plenitud del alma. Y aquí hay una revelación poderosa. El Cristo que despierta en nosotros solo puede manifestarse cuando hay equilibrio, cuando lo racional se encuentra con lo intuitivo, cuando la acción se une al silencio, cuando el espíritu deja de luchar y comienza a recordar. Por eso la historia de María Magdalena no pudo ser contada, porque ella no era secundaria, ella era clave, y una llave de ese tipo abre puertas que el mundo quiso mantener cerradas, pero hoy esas puertas se están abriendo de nuevo, porque lo femenino está regresando, dentro de hombres y mujeres. Regresa en forma de sensibilidad, de escucha, de compasión, de verdad interior. Y Magdalena, que fue silenciada por milenios, habla ahora a través de los ojos de quien despierta, a través de los corazones que ya no aceptan una fe basada en el miedo, la culpa y la exclusión, a través de los buscadores que sienten que el Cristo no está arriba, sino al lado, por dentro, en todo. A continuación, veremos el verdadero legado de Jesús según los textos de Nag Hammadi, no aquel moldeado por imperios e iglesias, sino el que invita a la libertad del alma. ¿Estás listo para descubrir que la mayor revolución de Cristo fue espiritual y silenciosa? El verdadero legado de Jesús no fue un templo, ni una cruz, ni una iglesia. Fue un llamado silencioso a la conciencia. Él no vino a crear una nueva religión, vino a encender algo que ya existía dentro de cada ser humano, el recuerdo de lo divino interior. En los textos encontrados en Nag Hammadi, esta verdad pulsa en cada línea. Jesús no aparece como un juez, ni como un Dios distante. Surge como un maestro que camina al lado del buscador, señalando siempre hacia el interior. Su misión no era fundar sistemas, era derribar muros. Muros de separación entre el hombre y Dios, entre el espíritu y la materia, entre lo sagrado y lo humano. Y por eso fue silenciado, porque su mensaje no podía ser controlado, interpretado, manipulado. No dependía de dogmas, de rituales, ni de jerarquías. Ocurría en el silencio del alma despierta. Cuando decía, «El reino de Dios está dentro de vosotros», no era una metáfora, era la llave, era el secreto, era la herejía más peligrosa para quienes querían mantener al pueblo obediente e ignorante. En los evangelios gnósticos, el Cristo no exige sacrificios, no pide adoración, invita al despertar, y ese despertar no es teórico, es vibracional. Es cuando sientes que algo se está abriendo dentro de ti, un lugar que siempre estuvo allí, pero que estaba dormido. El legado de Jesús en la gnosis es simple y devastador al mismo tiempo. Tú ya eres luz. Solo necesitas dejar de esconderte de ti mismo. Esa verdad fue cubierta con historias, símbolos distorsionados y miedo. Crearon el miedo al pecado, el miedo al infierno, el miedo a equivocarse. Pero el Jesús de los textos de Nag Hammadi dice, si sacas a la luz lo que está en ti, eso te salvará. Si no lo haces, eso te destruirá. Es decir, el peligro no está fuera, está en vivir sin conocer tu propia luz. Y por eso, hoy tantos buscan. Sienten que algo no encaja en las versiones oficiales. Perciben que la fe no puede ser prisión, que la espiritualidad no combina con el miedo, y que Dios no puede ser propiedad de nadie. Ese movimiento interior, esa nostalgia por lo sagrado verdadero, es la chispa del Cristo encendiéndose de nuevo. Porque el Cristo no es solo un hombre, es un estado de conciencia. Jesús fue aquel que encarnó ese estado, que recordó por completo quién era, y que vino a recordarnos que nosotros también podemos recordar. Esa es la revolución. La única que realmente importa. No es política, no es teológica, es espiritual y no ocurre en masa.
Ocurre en el silencio del corazón de quien despierta, de quien lee un texto antiguo y siente como si estuviera escuchando algo que ya sabía desde hace mucho, de quien escucha el nombre de María Magdalena y percibe que hay una historia entera por ser contada de nuevo. El verdadero legado de Jesús no fue entregado a reyes ni a obispos. Fue dejado en manos de buscadores simples, escondido en cuevas, enterrado en jarras, protegido por la arena, no por el oro, porque la verdad espiritual no necesita ser defendida, solo necesita ser recordada, y hoy ese llamado resuena de nuevo, para quien siente, para quien sabe que no estamos aquí solo para sobrevivir, estamos aquí para recordar. Si este viaje hasta aquí tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Esa es la señal. No estamos hablando de creencia, estamos hablando de verdad vibrando dentro del alma. Si sientes esa vibración, suscríbete aquí al canal. Esto es solo el comienzo. En los próximos videos, seguiremos desenterrando tesoros olvidados, sacando a la luz más textos, más revelaciones y más caminos para que sigas, no una religión, sino tu propia verdad interior. Porque el Cristo nunca dejó un trono, dejó un espejo. Y cada vez que miras hacia adentro con amor, coraje y verdad, ese espejo te muestra quién has sido siempre.